Iniciamos una nueva charla, la charla 25, en este recorrido ya en el subfinal del Madrid-Medinaceli. Estamos en Medinaceli 2. Perdonad que sea tan lento en el acercamiento a Medinaceli, pero es la única gran ciudad que vamos a entrar en ella y a recorrerla, y es el culmen, el final de todo nuestro recorrido. Por eso le vamos a dedicar varios capítulos, porque lo que aprendamos de Medinaceli lo podemos aplicar a cualquiera de nuestros pueblos y ciudades. Bien, ya habíamos visto en otras lecciones cómo estamos en esta encrucijada de caminos, los que vienen de Soria, este camino nuevo, que es la carretera, la vía romana del Jalón, que no seguía exactamente el curso del Jalón, sino que en los puntos de desfiladero se metía por el interior, y la maravillosa Medinaceli, que sabemos que su antecesora estuvo en este promontorio, en un punto, en cierta manera, más defendido por el propio río Jalón, más avanzado hacia el valle, más dominante, pero que este era mucho más seguro porque estaba realmente casi rodeada de barrancos en todas sus direcciones. Si vemos más cerca nos damos cuenta que toda esta encrucijada fue formada por estos grandes arroyos que van llegando al Jalón y que rodean Medinaceli y que en cierta manera, por culpa de este desfiladero, se embalsaron, quizá lo veamos mejor en la imagen anterior, sí, quizás sí. Por culpa de este desfiladero, todas estas aguas, imaginaros que el agua llegaba hasta las cumbres, es decir, estas cumbres son planas porque este Jalón era como un mar que iba desaguando hacia el mar. Entonces, fijaros que aquí está claro lo que se formó como un embudo aquí y en las aguas iban erosionando toda esta cuenca y formando toda esta gran especie de embalse. Y eso es lo que ha hecho que Medinaceli esté rodeado de barrancos, porque las aguas al querer salir iban erosionando, hubieran acabado erosionando totalmente el cerro, provocado por este desfiladero. Hemos visto siempre que cuando hay un desfiladero, los grandes ríos imaginemos anchísimos que descendían, pues provocan siempre embalsamientos, lagunas, zonas llanas, normalmente al pie de ese desfiladero. Aquí vemos muy bien cómo las aguas fueron rodeando esta pequeña isla hasta poder salir hacia allá. Bien, y vamos a ver ahora los caminos que llegan a Medinaceli. Nos quedamos en esta curva, subiremos hasta este punto donde está la ermita, el humilladero, luego seguiremos este otro camino que se dirige hacia el noroeste y este camino que viene de la carretera a Soria. Y vamos a seguir estas tres vías para acercarnos a Medinaceli. Luego ya entraremos en la ciudad y dentro de este capítulo analizaremos por encima, sin entrar en ella, lo que nos cuenta su plano. Bueno, vamos subiendo por esta carretera. Vimos que era una carretera que enlazaba con un viejo camino que venía de aquella fuente que vimos en la carretera nacional 2. Fijaros, ahí ya aparece la gran ciudad que fue Medinaceli. Bueno, basta ver el tamaño que tiene la colina alta para ver que fue una gran ciudad, una enorme ciudad para aquellos tiempos medievales. Luego fijaros los caminos que suben hacia ella. Es muy bonita la historia porque Medina significa ciudad en árabe porque en el Islam hay dos ciudades sagradas, la Meca y Medina. Entonces a las ciudades importantes los árabes les llamaban Medina. Hay una Medina de Pomar, que es la ciudad más casi en la frontera con Vizcaya, pues nombres puestos por los árabes. Tenemos Medina de Río Seco, Medina del Campo y Medina Celi. Y a la vez el nombre de Celi, al quien dice que viene de Medina Selín, sería como ciudad segura. Me gusta más pensar que tomó el nombre de la ciudad celtibérica, probablemente Arevaca, para otros era de los lusones, para otros era de los titos, pueblos celtíberos que estaban en esta confluencia del Jalón y las mesetas de Soria. Y si esa ciudad Oxilis o Cilis, esa ciudad celtibérica o ibérica, los árabes tomaron el nombre de ella y le llamaron Medina o Cilis, se acaba siendo Medina Celi, que al final en latín recuerda mucho Medina, ciudad del cielo, porque es curioso que dentro de la riquísima historia de España tendríamos un nombre prerromano, Cilis, y un nombre árabe, Medina, como si no hubiera habido nada entre ellos, es decir, como si no hubiera existido Roma ni el mundo visigodo, que no hubiesen dejado ningún nombre a la ciudad. Por eso a veces el pensar que Coeli viene del latín cielo, es pensar que también Roma pudo haber dejado parte de su idioma a la ciudad. Pero bueno, es muy curioso, es una ciudad, como veis, con un nombre prerromano
y con un nombre árabe. Es decir, va ella, sería bueno tener un tercer nombre romano para un poco ir viendo, y después un cuarto nombre cristiano, para ir viendo toda la historia de la ciudad. Bueno, fijaros los caminos que suben. Es curiosa la repoblación que se ha hecho con pinares. Yo creo que este es más un territorio de robledal, es más una ciudad que estaría rodeada de encinares, de robledales, más que de pinares. Eso le da un extraño aire nórdico, perdón, un extraño aire, el pinar, que es un árbol que no acaba de adaptarse a esta región. Se empeñan en plantarlo, pero no es el árbol de la región. Por aquí vemos estas viejas acacias que flanqueaban la carretera que ascendía. Habría a los dos lados, ahí vemos cómo está brotando. Yo creo que estas carreteras habría que reconstruir, aunque fueran trazadas hacia 1800 y pico, pues el hecho de estar plantadas de acacias sería muy bueno volverlas a plantar de acacias, porque ya son carreteras sin tráfico rápido, donde no tiene ningún problema. Y aquí vemos surgir muchos matorrales que hablan como de un clima mucho más nórdico, insinuándonos que si aquí repoblásemos con vegetación más nórdica, pensando en la encina, en el roble, en el quejigo, prácticamente sí que sería posible. Es decir, esto no nos está hablando para nada de un clima desértico. Bueno, allí vamos viendo, fijaros este camino, que lo vimos en la lección anterior, que se cruzaba con la vieja carretera, que luego teníamos este otro camino que iba por el fondo del valle. Fijaros qué caminos tan preciosos. Por el fondo del valle, subiendo hasta esa divisoria, pero este con una enorme pendiente se atrevía, al pie de esas rocas, se atrevía a subir hacia la ciudad. Y también tenemos otros caminos por allí. Me recuerda cuando yo era pequeño, pasaba los veranos en mi pueblecito y los caminos siempre a la tarde se llenaban de los rebaños, las cabras que volvían a las casas, los rebaños de las ovejas que volvían, las caballerías, los carros. Era un mundo fascinante, todos los caminos estaban llenos de gente que volvía de la jornada para pasar ya la noche en el pueblo. Pienso esta ciudad con sus habitantes árabes, las leyendas de las mil y una noches, la leyenda del Valle de los Diamantes, donde un pájaro gigante, el roc, iba a buscar las leyendas de Simbad. Todo ese mundo de leyendas que parece que se ha perdido, pero que estaba en estas ciudades, así como las leyendas de la ciudad celtibérica, las leyendas romanas. Bueno, aquí vemos el valle, allí vemos el jalón que se marcha entre desfiladeros. Fijaros lo planos que son las cumbres, eso es porque fueron arrasadas por el gran jalón, cuando el gran jalón era un mar. Y aquí vamos ya viendo la ciudad. Ahí hay un lienzo, un poco en parte reconstruido, que bueno, nos ayuda mucho a ver el límite de lo que era la ciudad coincidiendo con la muralla. Porque luego tenemos aquí un gran vacío entre la Alcazaba y la ciudad. Bueno, es una ciudad que tiene mucha historia, ha sufrido muchos asaltos, muchas destrucciones, por eso tiene grandes vacíos en su interior. Pero tenemos que imaginarla toda ella amurallada y toda ella habitada, llena de casas con muchísima población. Y vamos dejando los valles que comentamos y nos vamos acercando. Aquí aparece un manantial al pie de la ciudad celtibérica, de la Villa Vieja. Es curioso de dónde puede surgir este manantial en un punto tan alto de la meseta. Y ahí vamos viendo el camino que llegaba por el fondo del valle, va llegando aquí, el camino que subía directo, otros caminos. Es la fachada sur, también es la fachada más luminosa frente a la norte. Pero veis, todo está lleno no solo de antiguos bancales de cultivo, sino de viejos caminos, sendas que trataban de subir a la cumbre de la ciudad. Ahí vemos, dejamos ahí Villavieja, la vieja ciudad, y la carretera que hemos venido, y llegamos hasta el humilladero, la ermita. Fijaros qué bonita ermita, y fijaros, veis este estribo en diagonal, eso indica que en principio esta ermita acababa aquí. Tenía una bóveda de nervios diagonales, una bóvedita gótica renaciente, y luego se le añadió, como veis, este otro ábside. Fijaros qué bonitas, estos vimos por todo Guadalajara estas ermitas con las dos puertas. Dicen que es una tradición de la casa de Medinaceli, las dos puertas. Normalmente los conventos femeninos, sobre todo en América, los fundados por España, tenían dos puertas. No sé muy bien el motivo. Fijaos qué bonita el espacio. También es verdad que podría ser más cuidado, podríamos desviar o soterrar esa línea eléctrica,
porque es un punto mágico este, es el punto de cruce de todas las carreteras. Antes es una especie de embajadora de Medinaceli. Y vemos la carretera que vamos a seguir. Esta es foto, ya veis que es del año 2012, la foto más antigua, las cámaras son más antiguas. Y ahí nos vamos alejando de Medinaceli por el norte y vamos a seguir estas carreteras. Primero esta, como veis se dirige hacia el oeste, noroeste, hacia Barahona, y luego seguiremos esta, la que procede de la Nacional. Esta carretera partimos de aquí, parece un paisaje desolado, pero tiene también su enorme belleza. Y fijaros, en el eje de este momento de la carretera, la iglesia, la colegiata dominando toda la silueta de la ciudad. Esto es muy bonito, esto indica que sobre una ciudad celtibérica, donde luego llegó Roma, Roma pondría sus templos, pero Roma no tenía campanarios. Luego llegó el cristianismo y el cristianismo se colocó normalmente a veces en el punto central de la ciudad romana, a veces donde había muerto algún mártir o donde había estado el primer romano que se hizo cristiano. El caso es que aquí, como veis, en el corazón de la ciudad aparece la torre cristiana. Luego los árabes probablemente instalarían la mezquita, ocupando la antigua basílica, y ese sería el minarete, el alminar, para llamar a la oración. Luego en la Reconquista volvió a ser iglesia cristiana. Y como veis, sigue dominando la ciudad. Esto es algo que en la ciudad moderna se ha cambiado, porque el capitalismo, con sus rascacielos, ha mostrado que el punto más alto de la ciudad es el dinero. Por eso en los ataques del 11 de septiembre, por eso el Islam, de cierta manera fanático, destruyó las Torres Gemelas, porque era el símbolo, la torre alta de la ciudad, ya no era la catedral, era el símbolo de Estados Unidos, son esas torres de las grandes corporaciones. Bueno, aquí vemos ese camino, vemos viejos caminos que van llegando y las corralizas de un mundo muy ganadero. Ahí veíamos una ruina importante, pensábamos que era una ermita, una construcción cupulada. No sabemos qué mes, no hemos encontrado en los planos referencias. Bueno, fijaros qué recta va esta carretera. Eso puede ser siempre herencia o de una vía romana o de una carretera del neoclasicismo. Y aquí vemos que aparece un camino que viene desde el norte. Fijaros, no sé si se ve muy bien, pero ese camino se dirige a cruzar la cordillera. ¿Veis? Un camino que se dirige hacia el sur. Es un tema muy bonito porque, sobre todo en Castilla la Vieja, cuando uno ve Ávila, Segovia, ve los caminos que cruzan el sistema central y ve cómo Segovia, Ávila, se llenó de gente que estaba esperando conquistar Toledo, conquistar La Mancha, para luego conquistar Andalucía. Era como el sueño del sur, el sueño de un mundo nuevo con muchas más oportunidades, de días más luminosos detrás de la cordillera. Un poco pasaba también aquí en este límite de Castilla. El sur era la tierra añorada y aquí venían tras la Reconquista a repoblar las ciudades. Hay una película, El cielo protector, película terrible, donde los protagonistas, una pareja, tienen como una premonición al ver al atardecer las montañas del Atlas en sombra y ellos van a cruzarlas para llegar al desierto. Hay como una premonición, la música ayuda mucho en eso, y como que sí, ¿qué les espera detrás de esas montañas? A él le esperaba la muerte y ahí ya, pues, de cierta manera, la destrucción de su vida. Bueno, ahí vemos ya la ciudad, con la alcazaba musulmana, luego castillo cristiano. Siempre las alcazabas se colocan alejadas de la ciudad porque no se fían de los pobladores. Tanto si eran cristianos recién conquistados, pues no podían fiarse, pero a veces tampoco se fiaban de sus propios musulmanes. Siempre el mundo del Islam ha estado en continuas guerras civiles. Siempre había sublevaciones contra representantes del califa. Por eso la alcazaba, fijaros en Zaragoza, la aljafería, se coloca alejada de la ciudad, como una ciudad diferente. Este es el valle que luego recorreremos, que viene de la carretera que va a Soria. Fijaros que, bueno, se ve muy bien como el agua de esos grandes ríos fue erosionándolo todo y dejó convertida Medinaceli en una acrópolis. Aquí vemos el viejo camino, como venía con más pendiente, bordeando esta colina. Y aquí vemos ya la llegada de esa carretera del valle, en un punto como de más. Aquí vemos, ¿no?
hay como más riqueza, más, parece que hay más manantiales, más humedad. Y enseguida vemos que este clima admitiría una vegetación muchísimo más rica. Ahí vemos cómo ese pinar no se está repoblando él mismo, porque es un árbol extraño a este paisaje, sino que lo que está surgiendo es una vegetación de sotobosque, de matorrales, que indicaría que aquí perfectamente podía haber un robledal, perfectamente. Podía haber un bosque mucho más del lugar. Y no entiendo por qué no se está repoblando todas estas montañas con su vegetación original. Es verdad que la encina en territorios que han perdido cubierta vegetal muere, pero el roble, en cambio, si se planta en antiguos cultivos, es asombroso cómo puede regenerarse. Bueno, y ahora, después de haber seguido este camino, vamos a tomar este otro. ¿Veis? Este es de la cratera de Soria. Este es un camino nuevo, lo vamos a ver enseguida, que ahí vemos también la ciudad desde el otro punto de vista. Fijaros que aquí la pendiente es muchísimo más fuerte, porque ahí estábamos en un puerto, en un cambio de rasante, pero aquí la pendiente es muchísimo mayor. Aquí la ciudad estaba muy bien defendida. Fijaros que esto es lo que hubo allí. En esa entrada hubo siempre alguna pequeña cantera, que fijaros que aquí se tomó la grava para la autovía. Fijaros la destrucción tremenda que supone en el paisaje y que, por desgracia, pues no se ha recuperado, se ha echado tierra, pero fijaros si era una buena ocasión para haber creado aquí un bosque, porque esta es al final, para el que viene del norte, esta es la entrada de Medinaceli, un sitio arrasado, ya lo veis, ¿no? También hacia el sur, una pena. Fijaros, esto es lo que os decía, la vegetación que está surgiendo en los arroyos habla de un mundo mucho más lluvioso, mucho más nórdico, que admitiría bosques frondosos. Y ahí vemos ya los corrales. Bueno, y lo que os decía de esta vegetación es una vegetación mucho más nórdica. ¿Veis? Todo está en una zona de corrales, es decir, era un sitio singular. La carretera, por desgracia, lo cortó. Pero ahí vemos un punto muy bonito. Fijaros que acá, pequeño acantilado, ha creado el río Belarte, el arroyo de Belarte. Fijaros, aquí encontramos nombres prerromanos, Belarte es en ibérico. Yo siempre, para traducir nombres prerromanos, si son ibéricos, voy hacia el vasco. Vela en vasco suele ser oscuro, negro. Arte es encina, arroyo de la encina oscura. Significaría en ibérico o en vasco. Y nos viene muy bien porque a lo mejor está todo equivocado, ¿no? Y no tiene nada que ver. Pero bueno, es una ilusión que podamos pensar que podríamos quizá traducir los nombres prerromanos. Aquí se ve muy bien cómo quedó destrozado todo esto, superficie enorme, y ya veis cómo también las carreteras, la vieja carretera venía por aquí, carretera, aunque llamo vieja, es nueva porque nace cuando se hace la N Nacional 2 y la carretera Soria, y como la nueva ha suprimido curvas cerradas, ha aumentado su radio y ha destrozado mucho más, ya lo veis, porque este era un sitio precioso. Era un sitio mágico en que el arroyo había rodeado este peñasco que había aquí. Y era un sitio muy enigmático. Fijaros que alrededor se habían generado todas estas corralizas. Y era un sitio muy mágico de Medinaceli. Por desgracia ya no. Ha quedado muy destrozado. ¿Veis? Era un punto perfecto para que hubiera estado la necrópolis de la ciudad prerromana. Un punto muy singular para que hubiera habido una ermita. Aquí en esta fotografía, lo vemos al revés, vemos como esta curva la hacía el viejo camino, luego viene esta carretera. Probablemente el viejo camino era este y probablemente lo rodeaba de una manera mucho más natural. Aquí se ve también que esta es una carretera nueva, veis cómo va partiendo el paisaje sin respetar las corralizas. Bueno, y ahora ya la nueva ha venido por aquí. Mira, ahí vemos ese acantilado con el arroyo Belarte que envuelve, podía ser un sitio mágico para una necrópolis, un lugar de enterramiento. Si no lo supiera, diría, podría ser el lugar donde está enterrado Almanzor, que se está buscando, dónde está enterrado Almanzor, que probablemente él habría querido un punto más alto, más defensivo. Pero veis, es un lugar mágico. El arroyo que va rodeando este misterioso punto, todo rodeado
de las corrales. Bueno, aquí vemos cómo la carretera no respetó los límites de los corrales, veis, va rellenando. Fijaros que ahí van los viejos caminos, que van muchísimo mejor trazados. Aquí vemos estos corrales, seguimos avanzando. Ahí vemos cómo aquí se junta otro arroyo, al arroyo Belarte, y se forma una zona de confluencia de ríos. Ahí vemos los caminos, allí vemos otro camino que va subiendo hacia la ciudad. Las corralizas. Fijaros, esto es otra estación nueva, pues todo lo que ha excavado lo ha dejado aquí. Es como si uno acabara su casa, todos los escombros de la casa los dejara en la calle. Es increíble. Aquí lo vemos. Se ha excavado y todos los escombros para como recepción al que llega a Medinaceli. Aquí vemos cómo se va formando el arroyo, el camino. Fijaros, esto nunca habría hecho un camino antiguo. Cortar, no hay ninguna necesidad de cortar la montaña. Y eso es lo que veis, aquí se ve, estamos cortando y luego lo veremos mejor, cómo ha cortado todas las fincas cuando los caminos antiguos, veis, no venían en diagonal, venían en esta dirección o venían en esta dirección. Ahí vemos, fijaros, innumerables caminos, unos que van más bajos, otros que ya empiezan a subir, pero fijaros qué trazado tan bonito. Y nosotros aquí, cortando la montaña, partiendo las fincas. Bueno, ahí se ve. Aquí parece que existía un camino que había subido esta colina, en vez de cortarla, que luego venía paralelo al río. Y probablemente se juntaba con ese otro camino que ya va subiendo. Otro corte, como veis. Bueno, son los signos de los tiempos. Pero fijaros qué bonito ese camino, que ha encontrado otro camino y va subiendo poco a poco hacia la divisoria. Seguimos. Aquí nos encontramos con un camino que viene del norte. Un camino muy bonito que viene del norte y que va a intentar subir muy forzadamente, lo mismo que nos pasaba en el lado sur, va a intentar subir hacia Medinaceli de una manera muy, muy forzada, con muchísima pendiente. Bueno, aquí estamos. Este es el camino, ¿veis? Un camino muy violento. Fijaros que cruza las cordilleras sin inmutarse, desciende y luego sube. Una vez ya aquí, probablemente ya se desviaba para tratar de rodear la ciudad. Ahí vemos, vamos a ver dónde estamos. Este es el camino, ¿veis? Es un camino muy, muy antiguo, que fijaros cómo viene por aquí, rodea y se va a encontrar, lo veremos luego, con una gran cañada. Bueno, aquí veíamos ese camino que venía por aquí. Fijaros, se va a encontrar con esta gran cañada. Es la última de las cañadas, la que vimos en aquel San Miguel cuando estábamos en Guadalajara, que se separaba de todas las demás. La vimos después al cruzar el alto de la divisoria en Torralba, entre Torralba y el pueblo de Guadalajara. Y es la última cañada, la que se dirige hacia el Moncayo. No va a Urbión ni a Uncala, que esas pasan por Almazán. Esta pasa al sur de Almazán y se dirige hacia el Moncayo. Y ahora vamos a... Bueno, Sí, aquí quería que lo vierais. Veis cómo estos planos, que es muy bonito, pero es un plano que ha perdido muchísimos de los viejos caminos, que venía por aquí. ¿Veis? Es ese viejo camino que en este plano ya no aparece. Pero aquí lo vemos ver aparecer y cómo al final se va a encontrar con esta gran cañada real. ¿Veis? Allí va. Fijaros qué bonitos trayectos que van hacia... Aquí rodeamos ya la ciudad. Fijaros los caminos que había. Este camino que va a este punto. Y la carretera. Aquí se ve muy bien cómo la carretera cortó las fincas. Fijaros. Esto para que siempre os fijéis cómo esta finca era una finca unida. Estas también eran fincas unitarias. Se notan, los caminos dejaban fincas muy grandes. Y la carretera los partió. Esta también era una finca unida. Bueno, ya lo veis, ¿no? Se va viendo muy bien. Esta también era una única finca. Esta, fijaros que ha dejado un trocito casi inválido.
Eran fincas mucho más lógicas, más razonables, pero las carreteras modernas las partían. Los caminos antiguos, ya veis que respetaban un poco la topografía. Aquí vamos partiendo esas fincas, una acacia, y aquí tiene un giro curioso para lograr conseguir, porque esa es una subida muy fuerte, entonces tiene que rodear esta zona que, como veis, aquí sale otro camino que viene de aquí, va rodeando esa colina y los árboles, estos son álamos blancos. Claro, si se plantase, está claro que tendríamos unas carreteras flanqueadas de árboles fantásticos. Y aquí tenemos otro gran árbol, muy solitario. No sé qué es, porque la foto, no sé, parece un olmo, pero sería estupendo que fuera un olmo. No sé si es un olmo, un fresno o un álamo. Yo diría que es un olmo, pero... Y aquí llegamos ya al cruce con la carretera anterior, donde nos incorporamos a la que habíamos visto antes. Entonces, ahora vamos a ver lo que nos dicen los planos de todas estas montañas. Esta ya la vimos antes, es la ciudad, aquí dice Ciudad Celtíbera de Docilis, Azablanca. Como veis, son nombres en general castellanos, procedentes del castellano, que puede ser también del latín. No vemos demasiado nombre árabe, excepto los nombres de Medina, pero tampoco nombres prerromanos. Fijaros aquí el Cerro Los Moros. Eso puede ser efectivamente o un campamento del Islam, o también a veces cuando se habla de los moros se está haciendo referencia a un mundo anterior, al mundo romano. Pero bueno, son señales de la historia del lugar. Aquí ya vemos media legua, la lastra, son grandes piedras, la pedraja. Como veis, la mayoría de los Benalcalde, parece una palabra árabe, llano del judío, Ben es hijo de... Y como vemos, hay judíos, árabes, pero en general en dominio del castellano y del latín. Hay pocos nombres prerromanos, como veis. Aquí si seguimos subiendo, vemos esa gran cañada y bueno, vemos la pedraja, media legua. Fijaros que aquí hay un nombre, que luego lo vamos a ver, que ha desaparecido en este plano moderno. Bueno, Vallejo Judío, la Miliciana, es curioso. Carra, la villa, Carra es camino, nombre antiguo ibérico que indica camino. Esto sí, perdonad que quería mostraros esa cañada que habíamos visto antes, que el camino se encontraba con ella, el camino que subía a la zona de la Pedraja, que pasaba aquí por el Orrio, otro nombre que parece que ese sí que es prerromano, recuerda muchos nombres vascos también. Bueno, pues fijaros la cañada esta. Os había buscado esta foto, fijaros. Las cañadas son muy violentas, suben las cordilleras. Pensar también que los ganados necesitaban pasto. A veces no les importa tener grandes pendientes para subir. Las cañadas existían antes de la llegada, de la aparición del hombre. Eran caminos que seguían la fauna, los animales, buscando los pastos. Cuando todo esto estaba nevado, frío, buscaban los pastos en el sur. Muchos dicen que estas cañadas acababan en el Valle de la Alcudia, en Ciudad Real, un valle maravilloso, pero cuando en ese valle no había suficiente alimento, cruzaban Sierra Morena y llegaban hasta el lugar más fantástico de España, que es Doñana, el coto de Doñana, la desembocadura del Guadalquivir, donde estaba Tartesos, el gran imperio del año 1000 a.C. o anterior. Es decir, son caminos que van a Tartesos, que unen toda España, todo el norte de España. Esta cañada viene de La Rioja, pero también viene del Ebro y de Navarra, es decir, son cañadas muy caminos antiquísimos que cruzan toda la península. Fijaros qué tamaño tiene, estaba regulado, es fantástica. Aquí la veis, como se va notando. Luego aquí parece que tiene una cierta indecisión, sigue por ahí, en el cruce con... Y luego, bueno, aquí quería que vierais. Bueno, sí, aquí se ve, ¿veis? Ahí va, hacia Ambrona. Mirad, ahí va. Y sube ya hacia arriba. Fijaros, os busco estos planos para que veáis por dónde marcha. Es curioso que va, eso es importante, antes de que se me olvide, casi va por la divisoria entre los arroyos que van al Duero, es decir, al Atlántico, y los que van al Mediterráneo. Aquí tenemos esa importantísima divisoria Mediterráneo-Atlántico,
y la cañada parece que va marcando, igual que los términos municipales. ¿Veis? El término municipal de Miño parece que va marcando justo la divisoria Atlántico-Mediterráneo. Bueno, pues esa cañada sigue hacia arriba, ¿veis? Cruza la carretera Soria porque no va por Almazán, sino que va dirigiéndose ya hacia el Moncayo. Bueno, y aquí antes de que se me olvide, fijaros los nombres de los pueblos: Radona y otros que ahora hablaremos, Barahona. Fijaros el acabado en ona, lo tiene también Barcelona, lo tiene Pamplona, lo tiene Tarragona, lo tiene Badalona, y nadie sabe qué significa. Se cree que es un acabado que tiene que ver con un pueblo que vivió en ese Mediterráneo, hasta Pamplona, también hasta aquí, Barahona, y que tiene que ver con el mundo ibérico, con el mundo preibérico. Fijaros que en vasco ona es buena. Alguien puede decir, pues sería ciudad buena o montaña, o quizás signifique ciudad. Bueno, aquí vemos esta meseta donde nace, que va bordeada por el arroyo Belarte y que subía ese camino. Barranco del Muerto, no sabemos si fue un muerto de la Guerra de Independencia, un muerto de la Reconquista. Castillejo, fijaros, siempre que hablaréis la palabra Castillejo es un castro, normalmente prerromano, castro celta, castro arevaco, si es que estaban aquí los arebacos. Y se ve que es una zona, hay muchos castillejos por aquí. Bueno, Cueva, Cerro de los Moros, lo hemos visto antes. Y aquí, bueno, vamos viendo más Alto Castillo. O sea, fijaros, Castillejo, se ve que es una zona fronteriza, donde hubo muchos castros, muchas fortalezas, el Castillejo. Y aquí aparece Cerro Villanueva, que no habíamos visto antes. Villanueva. Es curioso porque indicaría una villa probablemente de Reconquista. Bueno, aquí quería enseñaros, es Barahona. Barahona, alguien diría, esto es ibérico porque es vasco. Vara, en vasco vara es como altura, colina despejada, y Ona podría ser ciudad de la colina o buena, o una colina. Y efectivamente Barahona, todos los llanos de Barahona son unas alturas llanas despejadas. Pero también tenemos Radona, tenemos Blocona, tenemos muchos nombres que acaban en ona. No sabemos si significa ciudad, si significa buena. Por aquí también teníamos otros acabados en ona. Bueno, vosotros sabréis más que yo de esta zona. Es una palabra, una terminación claramente prerromana. Fijaros que está en todo el Mediterráneo de Tarragona y sin embargo no aparece más hacia el sur. Bueno, y aquí, quería mostraros un poco lo que he dicho antes, cómo la divisoria, todos estos arroyos van al Jalón y por lo tanto al Mediterráneo, mientras que estos, Portecórix, van al Duero, van al Atlántico. Es una divisoria importantísima. En Europa, en todas las carreteras, las autopistas, marcan la divisoria de mares. Sin embargo, en España no. Es una pena porque sería muy bonito que la gente sepa cuándo deja el Mediterráneo y pasa al Atlántico, ¿no? Castilla esencialmente es atlántica, excepto la zona de Miranda de Ebro, Burgos, que va al Mediterráneo, y excepto algunas zonas de Soria que también van al Mediterráneo. Aquí os muestro, no os he dicho, para el que quiera ver, comparador de mapas, IGN, pincha aquí y aquí tiene, por ejemplo, este es el plano 1.25.000, un plano muy bonito, posterior al 50.000 que ahora veremos. Un plano empieza a hacerse en los 60, 70, se acaba en los 90, y lo bueno que tiene es que está hecho a escala 1.25.000, es decir, tiene más detalle, tiene más toponimia. Aquí vemos Villanueva, un enigma porque esto se llama Villanueva, luego lo veremos, porque no tiene ninguna pinta de ser una ciudad de repoblación, sino parece más bien una ciudad, un castro celtibérico o una ciudad, una fortaleza. Podría ser romana, pero es una topografía muy compleja. Es mucho más adecuada para un castro celtíbero que para una ciudad de repoblación cristiana. Bueno, La Pedraza, Pozo Pinilla, Benalcalde, Los Arenales, aquí tenemos Orrio, Granja Farara, Llano Judío, Benalcalde, Los Arenales. Como veis, en general, Villanueva, el Mojón de Medina. Mojón es como el hito, ¿no? El mojón que marca la frontera de Medina.
aquí, bueno, vamos viendo más detalladamente. Aquí veíamos un poco ese punto tan singular del arroyo Belarte, como rodeaba. Fijaros cómo la carretera se metió por un punto muy raro. Esta carretera Soria, Nacional 111, hizo algo que no hacía ningún camino coincide con ella, porque los caminos van como con más claridad, ¿veis? Atajan por la cordillera o se marchan hacia Corvesín, pero ninguno hace estas cosas extrañas de meterse por estos desfiladeros. Bueno, y este es el plano, quizá a mí es mi preferido, es el plano 50.000, que es muy detallado siempre, bueno, muy detallado, menos que el 25.000, pero es un plano que da muchos datos. Fijaros, el rayado indica cereal, las X significa viñedo. Bueno, aquí ya veis que lo han hecho distintos dibujantes, uno de otro, pero ya se ve que estaban ya las montañas deforestadas. Pero fijaros todos los caminos que iban confluyendo, todos estos caminos que intentan subir a Medinaceli. Ermita del Humilladero. Y fijaros cómo la carretera normalmente no sigue ningún viejo camino. ¿Veis? El camino de las carretas, Medinaceli, que pasa al sur de Villanueva. O este que veíamos que sí marchaba hacia la sierra. ¿Veis? Las canteras, donde se ha hecho esa excavación. Veis que esto ya está deforestado. Ya indica que no hay bosque, sino que está deforestado. Y las fronteras de Medinaceli, luego ampliadas. Bueno, y camino de Medinaceli a Beltejar. Aquí hay otro camino que quizá aquí sí que coincidió en parte con la carretera. Fijaros todos estos caminos que van llegando, pero que vienen al sur de la carretera, no coinciden con ella, y que van subiendo a Medinaceli. Bueno, aquí más detallado, senda de Benalcalde, la fuente, son planos preciosos, Barahona, y fijaros, Blocona, también a Cabo de Nona, Yuba, fijaros qué nombres más bonitos, que no saben lo que significan, eso es estupendo, eso indica que son nombres preromanos o nombres árabes. Vela también hay en Navarra muchos, Belagua, Belabarce, se cree que significa oscuro. Bueno, y aquí veis las fronteras de los municipios, que también es un tema muy bonito. Y aquí quería que vierais Villanueva. ¿Qué pudo haber ahí? Fijaros, porque es una montaña muy accidentada, para hablar de Villanueva. Villanueva haría referencia a un pueblo de Reconquista. ¿Veis? Aparece en el 25.000 muy claro. Y fijaros, claro, es un pico, ahí no se puede fundar una villa nueva. Es muy extraño. Bueno, y ahora llegamos ya a Medinaceli. No quiero cansaros. Y vamos a ir rodeando la ciudad porque entraremos en la próxima lección. Aquí vemos es un esquema muy muy bonito. Fijaros, por primera vez tenemos una ciudad romana muy clara. Fijaros todas las calles perpendiculares, ortogonales se suele decir, y ínsulas que son manzanas muy típicas de Roma, manzanas cuadradas. Bueno, un esquema que se ha conservado muy muy bien. Uno puede pensar que quizá la ciudad original romana era así de grande, aunque su esquema siempre ellos tendían al cuadrado. Ellos tienden a la forma ideal del cuadrado, por supuesto se adaptan. Por ejemplo, en Barcelona al final es casi un octógono porque se adaptan a los límites del mar, de las rocas. Pero bueno, ya veis qué bonita es. Uno aquí adivinaría enseguida las líneas de la ciudad romana. Fijaros, hay un sistema, un geógrafo, Jean Passini, unos libros maravillosos también sobre España, que hace un sistema de búsqueda de líneas paralelas sobre una foto, sobre un plano, y va deduciendo cuáles fueron las líneas de las ciudades romanas, de las ciudades medievales. Aquí, como veis, se ven muchas líneas paralelas. Él también llega a la conclusión de que cuando las ciudades romanas son destruidas, muchas calles, había más escombro en las calles porque habían caído las fachadas que en el interior de las manzanas donde estaban los patios. Muchas calles nuevas, tras la destrucción de la ciudad, se hacen a través de los patios. Es decir, que muchas veces el trazado romano está desplazado a los patios. Pero bueno, aquí quizás no se dé el caso, pero fijaros qué calles paralelas se notan, aunque algunas están deformadas, claro, han pasado 2000 años, ¿no? Pero sí que se adivina un gran cuadrado
en toda esta ciudad. Eso es lo que analizaremos. Vamos a acercarnos. Fijaros, aquí algo sucedió. Pensar que una ciudad romana ha sufrido muchísimos avatares a lo largo de la historia, sobre todo con la caída del Imperio Romano. Algo pasó porque aquí fijaros que sale una calle que ha formado estas manzanas, manzanas que yo llamo como de aluvión. Quizá aquí había en su momento una manzana romana, pero fue destruida, esta muralla fue destruida y la ciudad romana se refugió, se amuralló. Esto pasó en muchas ciudades romanas. Reducen su perímetro y dejan fuera muchas casas porque no pueden defenderlas. Algo pasó porque esta manzana fue destruida hasta el punto que, pasadas las invasiones bárbaras, cuando la ciudad sigue creciendo, ya no sigue el camino trazado romano, sino que, como veis, sigue caminos diagonales, caminos típicos, naturales. Es decir, que aquí hubo una puerta de la ciudad. Cuando entremos veremos qué hay ahora aquí, pero veis, esto se nota muy bien. Y fijaros que tenía mucha más vida que esta calle, que quizás sea la calle original romana, tenía mucha más vida porque esta no ha generado ninguna manzana de arrabal, esta en cambio sí. Fijaros que ha generado muchas casas que viven de esa salida. Es decir, aquí hubo una salida, una puerta de la muralla. Eso quiere decir que la ciudad romana en un momento dado se tuvo que reducir. Lo mismo podríamos decir aquí, lo veremos luego. ¿Veis? Esto lo vemos muy bien. ¿Hacia dónde iba este camino? Pues probablemente iba a los caminos que pasaban por la puerta y salían, o quizá otros caminos que descendían hacia allí por la ladera. Pero veis, en algún momento dado el esquema romano, que claramente sí que llegaba hasta aquí, probablemente hasta aquí, quedó destruido hasta un límite que ahora veremos cuál pudo ser. ¿Veis? Bien puede decir, bueno, pues ese camino podía ser un camino que intentase con muchísima pendiente bajar por aquí, o sin más hacer esto que hace este viejo camino también. Es decir, hacer la curva para poder descender. Pero veis, sí que apunta hacia el arco romano. Aquí tenemos el otro lateral. Aquí fijaros que no hay ninguna manzana como estas, por lo cual indica que aquí no hubo un camino importante. Es verdad, aquí no había ningún camino que salía. Y aquí hay restos de manzanas que han sido también en parte destruidas. ¿Veis? Esto es como un camino de ronda que rodea una ciudad que se ha reducido mucho y ha formado estas parcelas así. Y aquí tenemos también una cosa muy extraña, fijaros. Aquí también parece que había habido unas manzanas cuadradas, pero que sin embargo un camino partió por la mitad la manzana y generó una entrada hacia aquí. Es decir, que quizá aquí había otra entrada de la ciudad romana. Fijaros que están coincidiendo los puntos centrales del cuadrado romano. Por supuesto, todo esto son hipótesis. Podemos estar muy equivocados, pero bueno, llevamos muchos años estudiando ciudades. Aquí fijaros que se forma también como un pequeño arrabal a partir de un camino que parece que está rodeando la ciudad. Y aquí se está formando de nuevo una plaza de arrabal. Fijaros, como si hubiera habido aquí un camino que salía, que hubiera generado esta otra plaza. Pero aquí hay algo muy extraño y es esta manzana curva que alguien podría pensar, bueno, esto me está indicando que aquí hay un núcleo prerromano, celtíbero, anterior a la ciudad romana y que Roma lo hace mucho. Roma no destruye muchas veces los castros que conquista, sino que se coloca a sus pies con su esquema cuadrado al pie de un esquema ovalado. Bueno, lo veremos cuando recorramos. También puede ser que esto esté formado por una calle que entraba hacia aquí y por otra que venía de aquí, siguiendo esos caminos y que quería también entrar a un punto de aquí, aunque es extraño esta curva. Bueno, aquí vemos cómo aún quedan restos como de las manzanas cuadradas y como vemos no ha sido tan destruido como aquí, que tenemos esa diagonal, sin embargo se ve que la salida principal estaba aquí. Aquí no sabemos, probablemente todo esto estuvo lleno de casas que quizá los árabes cuando llegaron las derribaron para tener una frontera entre su alcazaba y la ciudad, porque eran ciudades conquistadas y la gente era hostil a los conquistadores. Y aquí tenemos la zona norte, que es muy, muy compleja, porque alguien diría, bueno, la ciudad romana parece acabar aquí, pero como está el palacio que un poco altera todo, pero da la impresión como que aquí ya no hay restos del trazado romano, sino que como veis son restos extraños como de esquemas ovalados que estuviesen rodeando algo
No lo sé, cuando lo recorramos nos dará más datos. Pero aquí hay cosas muy extrañas, ¿veis? Estas casas primero parece que giran siguiendo un camino antiguo, sin embargo luego aparecen estas, quizá más modernas. Parece como si aquí hubiera habido una salida de algo. Este núcleo es muy denso, ya lo veis. No sé, aquí pasan cosas muy raras. Estas manzanas como si rodeasen algo. Lo veremos luego más detallado. Es muy difícil hacer hipótesis. Bueno, aquí tenemos esto que, claro, el palacio un poco alteró un poco el esquema de todo. Está el palacio sobre una ínsula romana. ¿Qué significa estos lienzos que un poco siguen la alineación romana pero están eh, alterados? Esta alineación parece que insinúa una salida de algún camino de la ciudad o una puerta aquí. No sabemos. Y aquí tenemos de nuevo ya esta zona, fijaros. Aquí también parece que existió un camino muy importante que olvidaba totalmente la ciudad romana y que parece que viene de aquí, como si aquí hubiera habido otra ciudad. Fijaros, es un camino que olvida totalmente la ciudad romana. Quizá este otro sí que parece apuntar hacia la ciudad romana, como este, pero a un punto muy alto de la ciudad romana. Aquí vemos, ¿veis? Aquí quedan restos de la alineación romana en estas casas más o menos siguiendo una línea paralela, pero aquí se ha roto en la diagonal. ¿Veis? Es como si este camino hubiera surgido porque aquí había algo importante y salían de ahí. Al igual que esto está como rodeando y a la vez procede de un punto alto. Es como si hubiera dos puntos de interés, como si aquí hubiera habido un foco de interés diferente al de la ciudad romana. Y aquí tenemos este otro lateral. Bueno, ya veis que estas manzanas son complicadísimas de entender. Y aquí ya está como más claro. Se ven restos de ese trazado romano paralelo, que aquí ha sido roto, pero que aquí en cierta manera se mantiene. Cuando veáis, no pasa nada porque estoy un poquito desalineada. Eso es muy típico. Porque si, imaginaos, se han derribado las ínsulas romanas, los escombros han caído en la calle y la calle un poco las sortea. Eso no indica demasiado el que esté un poco inclinada la dirección. Pero veis aquí también se sigue. Bueno, y coincide. Este veremos que luego coincide con el eje del arco. Es decir, que quizá aquí estén las calles, los ejes de la ciudad romana. Cuando dicen que este es el foro, yo diría que el foro tuvo que estar aquí, más en el corazón de la ciudad, quizá más que aquí, pero bueno, a veces el foro también se sitúa desplazado del centro de la ciudad. Bueno, y aquí vemos ya el esquema de la ciudad. Lo bonito es que se adivina perfectamente un gran cuadrado, quizá con este corazón, y luego veremos qué pasaba en ese norte y en esta zona del este. Bueno, esto ya lo habíamos más o menos visto. Fijaros que este eje apuntaría hacia el arco, es decir, que aquí estaría oculto el eje de la ciudad romana. Bueno, y esto fijaros qué plazas se van formando. La típica plaza de arrabal es una plaza siempre triangular de cruce de caminos. Bueno, y lo que os marcaba. Y ahora vamos a ver si nos dice algo. Esta es la fotografía aérea del vuelo americano del año 56, en plena Guerra Fría. Estados Unidos considera que España es una península estratégica en su enfrentamiento con Rusia y necesita, para en caso de una guerra mundial, necesita tener fotografías del territorio. Y hace un vuelo por toda España, que es un vuelo estupendo, fijaros, el primer vuelo que tenemos de toda la península. Y bueno, vemos un poco nuestra ciudad en el año 56. Como vemos, sí que esta fotografía nos aclara que aquí se adivina un gran cuadrado, quizá incluso más grande en origen, de una gran ciudad romana. Este plano, que normalmente no nos indica nada, sin embargo, fijaros cómo nos indica claramente como aquí, si aquí hubiese un recinto diferente de lo que pasa aquí. ¿Veis? Aquí sí que se insinuaría la existencia de dos ciudades. Una aquí, otra romana aquí, y manzanas que han ido rellenando el espacio entre las dos. Y una tercera ciudad que sería la Alcazaba, la ciudad árabe. Este suele aclararnos menos, pero también vemos claramente cómo el trazado regular romano queda en cierta manera roto en todo el norte, como si aquí perteneciese a otro mundo. Aquí vemos muy bien las curvas de nivel, insinuando el punto más alto, como aquí ya poco, pero un poquito van descendiendo. Este es el plano actual, bueno, más que actual no, es el primer plano, el plano guía del IGN, que tiene de bueno que nos muestran las parcelas. Y aquí sí que vemos que claramente
todas estas parcelas paralelas, eso no puede surgir aleatoriamente, ni tampoco es un esquema medieval. El esquema medieval siempre es una calle que va hacia la iglesia, que va, con la iglesia en el centro, va a las puertas de la ciudad, un camino que va siempre hacia Dios, digo yo, ¿no? Es decir, la ciudad medieval funciona muy bien. Es un camino con casas a los lados, con huertos detrás. Aquí no se ve nada parecido a una ciudad medieval. La ciudad romana, hay que decirlo, funcionaba muy mal. Esto la gente se escandalizará, pero es verdad. Una ciudad con cruces a 90 grados continuamente, con 4 calles en cada cruce, es un caos para la circulación, es un verdadero laberinto cuando se desequilibran los ejes, que eso pasa mucho cuando llegan el mundo islámico. El mundo islámico mueve los ejes romanos y al final lo que era un esquema clarísimo pasa a ser un verdadero laberinto. Jugar vosotros a mover un cruce de 4 manzanas, desplazar cualquiera de ellas y pasa a ser un verdadero laberinto. Por eso la ciudad romana funciona muy mal. Las calles se mueren. En cambio, la ciudad medieval, que tenía una calle principal, pues funciona siempre muy bien y ha llegado hasta hoy. Bueno, aquí sí que se adivina, ¿veis? Restos de un gran cuadrado. Incluso estas manzanas que veíamos en las fotos como que pertenecían a otra ciudad, aquí parece que son paralelas a las manzanas de la ciudad romana. O sea que fijaros cómo a veces los planos pueden ayudar a ver una cosa que las fotos no nos dejan. Aquí también, este plano, que es el plano actual, también nos está insinuando un gran cuadrado romano. Y estas fotos, que son también fotos del año 90, creo que son, pues fijaros qué bonito se ve. Fijaros que es una ciudad con muchos espacios interiores, como recordando los patios de las casas romanas, que tenían siempre un patio en su interior. Eran casas bajitas, baja más una planta, a veces solo planta baja. Fijaros que es una ciudad con muchos espacios libres dentro. Eso nunca sería así. Cuando la ciudad se amuralló, y sobre todo en la época de peligro, en las invasiones bárbaras, cuando la muralla probablemente fue mucho más corta, la ciudad sería muy densa, estaría muy densa. Y luego, claro, si tienes una muralla, normalmente la ciudad está llena de casas para el refugio. Esto indica que al peligro ha pasado y entonces las casas se están vaciando. Este también es muy bonito. Lo cierto es que esta es una pieza fundamental, el palacio, la colegiata, ambas casi siguen los mismos ejes, la alcazaba. Y esta foto, como veis, también esta ya es de Google Earth, pero buscando el año, es 2019, podéis pinchar en el reloj y buscáis el año. Y también es bonita porque está hecha con el sol, de manera que se adivinan muy bien las manzanas y los arrabales que fueron surgiendo con los conventos, los preciosos conventos. Los conventos son como pequeñas ciudades en sí, también con su muralla, ciudades de Dios, porque son conventos muchos de clausura, las jerónimas que estaban aquí, clarisas. Fijaros, este es un plano maravilloso. Este es un plano de la enciclopedia de Madoz, un diccionario de toda España, donde, fijaros que hace un plano, 1800 y pico, donde vemos la ciudad. Vemos que esto ya se ha derrumbado, se ha vaciado. Probablemente esto siempre estuvo lleno de construcciones. Y fijaros, ha quedado reducido y aquí se ve muy bien, perfectamente, dibujada casi es una perfecta ciudad romana. Qué bonito. Fijaros la cantidad de placitas que hay. Plaza del Olmo. Siempre que veáis Plaza del Olmo, estamos normalmente en el corazón de la ciudad. Todas las ciudades de España y pueblos tenían en su corazón una placita que era la Plaza del Olmo, porque el olmo era como un árbol sagrado para estos pueblos prerromanos y tenían eso pasa en muchos pueblos del norte de España, un gran árbol en el corazón de la plaza, que solía ser un gran olmo. Como el olmo enfermó y murieron, pero sigue quedando el nombre de Plaza del Olmo. Suele ser el lugar, en mi opinión, probablemente quizá ahí estuvo el foro romano, que por supuesto pueden tener razón los historiadores cuando dicen que está aquí, pero esto indica cuál era el corazón de la ciudad. La Plaza del Olmo siempre es el punto más, el corazón de la ciudad. Aquí vemos esta colina, que podía insinuar que aquí hubo un poblado, que Roma se colocó a sus pies, pero hemos visto por las parcelaciones que perfectamente también todo este esquema podía ser romano. Aquí ya se ve que por la topografía ya era romano, probablemente no siguió con su trazado. Sin embargo, aquí probablemente sí, porque era una gran llanura. Nos extraña, ¿por qué ha pasado aquí? ¿En qué momento se destruyó toda esta parte de la ciudad? Bueno, en esta fotografía se ve muy bien cómo es una ciudad con muchísimas zonas libres dentro, plazas, jardines. Bueno, es una ciudad maravillosa.
Vemos la gran colegiata, impresionante, la alcazaba, de cierta manera el mundo del cristianismo, el mundo del Islam, luego recristianizado, que puede indicar el poder real, luego el poder del conde y luego del duque, que luego pasó a tener su palacio. Bueno, van cambiando de un conde luchador, pasa a ser un duque palaciego. Y vamos a acabar de subir desde el humilladero, vamos subiendo, vemos la muralla con muchísimo, fijaros que antes de la alcazaba la muralla avanzaba mucho más, o sea que la alcazaba echó hacia atrás la muralla. La muralla, es decir, la ciudad aún era más grande, la ciudad antes de la llegada del Islam. Aquí vemos estos torreones muy planos, los torreones del Islam suelen ser muy planos, bellísimo paisaje. Bueno, ya dijimos que aquí vimos que precisamente por allí, por ese valle, en Arbujuelo, Salinas Arbujuelo, iba la vía romana que iba hacia Maranchón, hacia el Tajo, el Tajuña, una vía romana muy distinta de la vía romana de Lenares. También allí en Maranchón encuentra la vía que iba a Tarragona, que va de Alcolea a Tarragona. Aquí vemos, fijaros cómo la carretera ha cometido la burrada de excavar, con lo cual ha dejado con el peligro de que se derrumbe toda la muralla. Salvajadas que hacen nuestras carreteras. Fijaros, esto va a acabar derrumbando la ladera y derrumbando toda la muralla. Es increíble. Aquí llegamos a este punto de inflexión y ahí vemos el valle que comentábamos antes. ¿Veis? Ya se desprende la muralla. No entiendo cómo no se reconstruye en parte. Bueno, y aquí llegamos ya, vamos llegando, aquí hay una gran actuación de casas formando la vieja muralla, ¿veis? Con restos de torreones muy planos, muy típicos del Islam en sus primeros momentos. El Islam hace torreones que resaltan muy poquito. Y siempre se detecta por piedras a tizones a lo profundo. Bueno, y aquí vemos esta nueva actuación, bueno, nueva ya no, pero bueno, trató de reconstruir un poco la sensación de la muralla. Un gran arco, bueno. Aquí tenemos unas nuevas casas y la ladera, como veis, descarnada por la carretera. Llegamos ya a este punto que tenemos el gran arco que ha sido reconstruido un poco excesivamente en su parte baja. Ya lo veis que es un arco precioso, quizá poco valorado. Veremos cómo estaba esto antes. Antes esto era mucho más bonito. Estaba el terreno más alto, la carretera lo ha degradado porque ha bajado mucho. Fijaros cómo ha dejado esto. Realmente lo ha dejado destrozado. No creo que esto lo consentirán en ningún sitio más que aquí. Es un sitio muy bonito que está partido por una carretera, que sigue asfaltada. Es asombroso. Arco romano, pero ya veis que aquí llegamos ya a esa gran explanada que la veremos en la lección siguiente. Y allí vemos nuestro arco, que probablemente coincidía con el eje de la ciudad romana. Fijaros, aquí lo tenemos. Entonces, a los romanos les gustaba mucho centrar la geometría. Entonces, muy probablemente, si aquí tenemos el arco, es porque era el eje de la ciudad romana y probablemente la ciudad romana, por tanto, era simétrica. Si venía hasta aquí, luego llegaría hasta este otro borde, es decir, que sería mucho mayor que la que vemos hoy. Bueno, esta foto no sé muy bien, es la importancia de Roma y el cristianismo. Fijaros nuestro precioso arco, muy desgastado por el tiempo. Este es un maravilloso dibujo de Antonio García y Bellido. Para el que quiera saber de la España antigua, tiene dos libros maravillosos. La España del siglo I de nuestra era, de García y Bellido, que es la traducción de Estrabón, y España y los españoles hace 2000 años. Son dos libritos de la colección Austral, los podéis encontrar de segunda mano muy baratos, y cuenta lo que los viajeros romanos contaban de España, y cuentan pues cómo era España. Es asombroso, son como guías de viaje de hace 2000 años. Bueno, fijaros qué dibujo tan bonito, no es exacto, pero mirad qué bonito con las... Dicen que estas pilastras, lo dice Abascal, que ha hecho un estudio del arco, que empezaban a partir de aquí porque la muralla romana llegaba aquí y claro, hubiesen quedado ocultas, ¿no? Fijaros qué bonito arco, incluso han descubierto los nombres que había aquí.
Bueno, aquí marca García Bellido la muralla y el arco. Y esto es el estudio, creo que es de Abascal, perdonadme, sí, en que por los agujeros para las letras doradas que tenían el arco de triunfo han sabido que en un lado hablaba de arco dedicado a Augusto, y en otro lado hablaba de Domiciano, y luego se retiró, tras su asesinato Domiciano, se puso el de Trajano. Entonces han adivinado qué agujeros son primero, cuáles son después, y por los agujeros se ha podido saber las letras que tenía. Es asombroso, ¿verdad? Lo mismo se está intentando en el acueducto de Segovia, pero aún no se ha logrado. Bueno, y alguien puede decir, ¿este es el modelo de nuestro arco? No, no, nuestro arco es anterior a este arco, que es el de Constantino, maravilloso, pero fijaros que es idéntico. ¿Veis? Es un arco de 3 arcos. Dicen que los carromatos pasaban por aquí, las cuadrigas y los peatones por aquí. Fijaros, nuestro pequeño y humilde arco es el prototipo que dio origen a estos arcos. O este otro, que ya se parece más, con estos huecos aquí. El nuestro no tiene estas grandes columnas, pero el esquema es idéntico. O este, fijaros, donde aquí sí que vamos a hacer los huecos que luego vamos a tener arriba. Fijaros qué maravillosos arcos. O este, que también es posterior a nuestro arco. Aquí tenemos el arco de Bará, este precioso grabado, es el arco de la vía que iba por la costa, la vía Hercúlea, creo que se llamaba vía Hercúlea. Mirad que es más sencillo que el nuestro. Es un arco elegantísimo, finísimo, que lo tenemos con esas estrellas. Y aquí tenemos el nuestro. Como veis, es una maravilla. Pero fijaros cómo era. ¿Veis? Tenía esta escalinata, o sea, tenía mucho más prestancia. Todo esto hay que recuperarlo. Hay que esa carretera suprimirla, adoquinarla, no sé, hacer que sea más urbano todo esto y recuperar esta escalera. ¿Veis qué bonita? Fijaros que es distinta, ¿eh? Esta escalera es distinta a la que vemos aquí. Esta es mucho más elegante, más. Entonces esto hay que recuperarlo. ¿Veis? Aquí hay restos de la muralla que llegaba. Hay que recuperar el entorno del arco, aunque los coches tengan que pasar, pero que pasen por una plaza pavimentada, que noten que ya no es territorio. Bueno, y esto es nuestro maravilloso arco. ¿Qué señalaba? Hay quien dice que señalaba la frontera entre el convento jurídico de San Agustano, dentro de la Tarraconense estaba el convento de lo de Cluniense, de los que iban a Cluny en Burgos, y el convento de los que iban a Zaragoza. No sé si un arco, otros dicen que significa el dominio por Roma de todo el Valle del Jalón y el dominio, la victoria sobre Numancia, la victoria sobre Castilla y el dominio de la península. Sí, yo probablemente creo que significa más eso. Es un arco de triunfo. Normalmente las tropas pasaban bajo el arco y quedaban perdonadas las salvajadas que habían hecho en su conquista y quedaban perdonadas al pasar por el arco. O sea que era un elemento sagrado que en cierta manera perdonaba las faltas, perdonaba los pecados. Entonces, el hecho de que señale hacia allí, hacia aquel gran valle, hacia Castilla-La Mancha, hacia el sur, yo creo que es el inicio de una victoria y un símbolo de un dominio sobre la España celtibérica. Y ahí lo tenemos, nuestro maravilloso arco, y muchas gracias.